Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Andrés Inés Vicencio y hoy mis compañeros y yo le vamos a presentar los temas vistos en la tercera unidad de Física 2. Los integrantes somos Beabe Gómez Joaquín Armando, Medina Ríos Salena, Monsiváis Vicencio Andrés Zinedine, Montemayor Salas René de Jesús, Pérez Torres Abraham, Pineda Nava Vanessa y Ramos Castillo de Silvia Daniela. Hola, muy buenas, profesor. Yo soy Abraham Pérez Torres y yo voy a presentar el tema de escalas de temperatura y de escala de Celsius. Bueno, la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. Las unidades de medida de temperatura son los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Cero absoluto corresponde a menos 273,15 OC. Las fórmulas son estas para convertir de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius y pues además, ¿no?, de Kelvin a, a Celsius y de Celsius a Kelvin, todo eso. Mi nombre es Rosa Elena Medina Ruiz y yo les voy a hablar sobre la escala Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit era un físico alemán que inventó el termómetro de alcohol en 1709 y el termómetro de mercurio en 1714. La escala de temperatura Fahrenheit fue desarrollada en 1724. Fahrenheit originalmente estableció una escala usando la temperatura del agua salada helada y la temperatura del cuerpo humano, haciendo que el intervalo entre el punto de ebullición y congelamiento del agua salada fuera de 180 divisiones, y haciendo que la temperatura del cuerpo fuese de 98,6 Fahrenheit. La escala Fahrenheit se utiliza en el Sistema Único de los Estados Unidos. Y aquí hay una tabla de fórmulas de conversión de temperaturas Fahrenheit. Escala Celsius. La escala Celsius, Anders Celsius de 1701 a 1744, fue un astrónomo suizo que inventó la escala centígrada en 1742. Celsius escogió el punto de fusión de hielo y el punto de ebullición de agua como sus dos temperaturas de referencia para dar con un método simple y consistente de un termómetro de calibración. Celsius dividió la diferencia en la temperatura entre el punto de congelamiento y de ebullición del agua en 100 divisiones. De ahí el nombre centi, y que quiere decir 100 y grado. Después de la muerte de Celsius, la escala centígrada fue llamada escala Celsius y el punto de congelamiento del agua se fijó a 0 Celsius y el punto de ebullición del agua en 100 Celsius. La escala Celsius toma precedencia sobre la escala Fahrenheit en la investigación científica porque es más compatible con el formato basados en los sistemas decimales del sistema internacional, sí, del sistema métrico. Además, la escala de temperatura Celsius es comúnmente usada en la mayoría de países en el mundo. Y aquí están las fórmulas de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Kelvin a Celsius y Celsius a Kelvin. Buenas noches, mi nombre es Joaquín Armando Mira Gómez y me tocó la escala del Kelvin. El Kelvin es la unidad de temperatura del sistema internacional, es una de las 7 unidades básicas de temperatura. Su símbolo en el sistema internacional de unidades es K. Esta unidad fue creada sobre la base del grado Celsius, antiguamente grados centígrados. Se trata de la unidad de temperatura adecuada para usarse en unidades derivadas como W- en paréntesis M por K, o para tener un prefijo como 1000 en MK. Esta unidad recibe su nombre en honor al físico, matemático e ingeniero británico William Thomson Kelvin. Posteriormente fue nombrado Lord Kelvin.
La escala absoluta de grados Kelvin es la unidad de temperatura de la escala, es la unidad de temperatura de la escala creada en 1848 por William Thomson, varón de Kelvin, sobre la base del grados Celsius, estableciendo el punto cero en el cero absoluto, menos 273,15 grados centígrados, y conservando la misma dimensión. En resumen, la escala Kelvin es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para expresar la temperatura. La escala de temperatura Kelvin es una absoluta, tiene un punto cero en el punto cero absoluto. El valor de esta escala es directamente proporcional al valor esperado de la energía de movimiento térmico de una sustancia. El rango de grados es el mismo que la escala Celsius, es decir, cuando se expresan diferencias de temperaturas, 1K es igual a 1 grado centígrado. Mi nombre es Leslie Daniela Ramos Castillo y hoy voy a hablar sobre el tema de calor. La cantidad de calor se define como la energía cedida o absorbida por el cuerpo de masa cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. En nuestra vida cotidiana estamos en contacto directo con los cuerpos, como por ejemplo llaves, platos, metales en casa, etc., los cuales tienen diferentes temperaturas. La calorimetría es la rama física que estudia la medición de las cantidades del calor, o sea, las cantidades de energía que intervienen en los procesos térmicos. Las unidades de calor en el Sistema Internacional de las Unidades es el Joule. Sin embargo, se utilizan con más frecuencia la unidad llamada caloría. Otro significado dentro del tema de calor es el calor específico, ya que es la cantidad de calor necesaria para poder elevar un grado de la temperatura de una unidad de masa. La fórmula que nos permite determinar la cantidad de calor cedida o absoluta por un cuerpo de masa es la siguiente, en donde C es el calor específico de una sustancia, Q es el calor, M es la masa de la sustancia, TI es la temperatura inicial y TF es la temperatura final. Gracias. Leyes de los gases. Las leyes de los gases hablan de la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura absoluta. Ley de Boyle. La ley de Boyle, también conocida como ley de Boyle-Mariotte, fue formulada independientemente por el físico y químico británico Robert Boyle en 1962 y el físico y botánico y francés Edme Mariotte en 1676. Es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. La ley de Boyle afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Montemayor Sala René de Jesús y yo voy a explicar lo que es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de gas ideal a una presión moderada, se mantiene constante el cociente entre presión y temperatura permaneciente constante. Para cierta cantidad de gas, el aumentar la temperatura a las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo. Es decir, aumenta la presión ya que al recipiente de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento del proceso el cociente entre la presión y la temperatura absoluta tenía un valor constante. Estrictamente, la ley de Gay-Lussac es válida para gases ideales y en los gases reales se cumple con un gran grado de exactitud solo en condiciones de presión y temperatura moderadas y bajas densidades de gas. A altas presiones, la ley necesita corregirse con términos específicos sobre la naturaleza del gas. Por ejemplo, para un gas que satisface la ecuación de Van der Waals, la ley de Gay-Lussac se escribe. Mi nombre es Vanessa Pineda Nava y yo voy a hablar sobre la ley de Charles y la ley general del estado gaseoso.
En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. ¿Por qué ocurre esto? Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor. Es decir, si se producirá un aumento por un instante de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. El embolo se desplazará hacia arriba desde la presión se iguale con la exterior. Lo que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Matemáticamente podemos expresarlo así. V1 volumen inicial, T1 temperatura inicial, V2 volumen final y T2 temperatura final. Ley general del estado gaseoso. La ley general del estado gaseoso combina la ley de Boole, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Con base a estas leyes, establece que el volumen de una cantidad dada a gas es directamente proporcional al número de sus moles y temperatura inversamente proporcional a la presión. Para determinar el estado de un gas se deben considerar tres magnitudes físicas para una masa dada a un gas: presión, volumen y temperatura. La ley de Boyle establece que el producto presión-volumen es constante. La ley de Charles muestra que el volumen es proporcional a temperatura absoluta. Y la ley de Gay-Lussac dice que la presión es proporcional a la temperatura absoluta.